Entonces, vamos a empezar el tema a abordar el día de hoy, el tema 5, corresponde a la regla de la cadena. Regla de la cadena. Entonces, la regla de la cadena o la derivación en cadena es el procedimiento por el cual se realiza la derivada. Entonces, este es el procedimiento por el cual se realiza la derivada de funciones compuestas. Recordemos que las funciones compuestas es cuando tenemos una función dentro de otra función. Ejemplos de funciones compuestas podrían ser el tener f de x igual 5x más 1 todo al cuadrado. Ese podría ser un ejemplo de función compuesta. Si usted se da cuenta, tenemos una función que es la que está dentro y una composición que sería elevar eso al cuadrado, que es la que me hace tener este cuadrado que tenemos en la parte externa. Entonces, directamente nosotros podemos observar que la regla de la cadena se puede utilizar cuando tenemos que derivar o una expresión que es un polinomio y todo el polinomio está siendo afectado por una potenciación, o que todo el polinomio está afectado por una raíz, principalmente en esos dos casos. Entonces aquí tendríamos un ejemplo de una función compuesta, pero puede ser más extenso. Entonces puedo tener ahora una función g que esté compuesta, por ejemplo, x al cuadrado, 2x al cuadrado más 3x más 2, todo al cubo, todo al cuadrado, por ejemplo, elevado a la 2 más x. Ahí tendríamos otra expresión que también es función compuesta, un poco más grande, sí, porque ahora tenemos un polinomio, tenemos una composición y tenemos otra composición. Y así podríamos ir aumentando la cantidad de exposiciones de composiciones que tendríamos. Para todos estos casos, se utiliza el procedimiento de regla de la cadena, el procedimiento para realizar la derivada de funciones compuestas, dado que son funciones compuestas. Este procedimiento, pues es uno de los teoremas que empezamos a abordar. Nosotros vimos para las reglas de la derivación los primeros teoremas, aquí continuamos. El teorema para derivar eh, una función compuesta, entonces tendríamos que sean f, g y u funciones, listo, es decir que en los tres casos van a ser funciones, y f de x es igual a la composición de g de u de x, es decir, que la función u está dentro de la función g. ¿Listo? Por ejemplo, en este caso. En este caso podríamos decir que f, pues es x al cuadrado, mientras, perdón, g, para tener la misma notación. Podríamos decir que en este caso, g es tener x al cuadrado, mientras que u es tener 5x más 1. Entonces, fíjense que si yo coloco ahora g entre u, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Pues en la función g, que era algo elevado al cuadrado, voy a escribir la función u, que es 5x más 1. Ahí me queda una composición, que es de lo que se está hablando acá abajo. Entonces, esta composición se va a resolver a partir de este teorema, de la regla de la cadena. Entonces, si tenemos eso, o sea, que es una función compuesta, y además g y u son derivables, es decir, que es posible derivarlas, entonces si ambas son derivables, la función f también es derivable. Eso quiere decir que sí vamos a poder derivar la función compuesta. Y ahora bien, entonces, ¿cómo la hacemos? Entonces es derivable y su valor, o sea, la derivada es la derivada de f, que es la composición, es igual a g de ux por
la derivada de u. ¿Esto qué quiere decir? Eh, que debemos aplicar dos veces el concepto de derivada. Claro, si la composición tiene dos, está compuesta de dos funciones, g y u. Si estuviera compuesta de tres funciones, pues hay que aplicarlo tres veces y así sucesivamente. Pero por ahora, mientras nos vamos familiarizando, vamos a trabajar con dos funciones. A esta primera parte se le llama derivada externa. Y ahorita que lo trabajemos con un ejemplo con potenciación, se van a dar cuenta por qué ese nombre. Mientras que esta parte, pues se llama derivada interna. Y ustedes se dan cuenta que la operación que se está realizando ahí es un producto, ¿sí? Entonces es una multiplicación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En palabras decimos que para aplicar la regla de la cadena, lo que hacemos es calcular la derivada externa y multiplicarlo por la derivada interna. Y multiplicarlo por la derivada interna. Al multiplicarlo por la derivada interna es solamente dejar enunciada la operación. En la mayoría de los casos, esa multiplicación algebraica no se puede hacer directamente porque en la derivada externa suele quedar un exponente o una raíz. Entonces eso nos va a impedir que hagamos una multiplicación de polinomios como tal. Pero entonces es importante que aquí hay que dejar enunciada la multiplicación, tal cual como se está viendo en el teorema, en la definición de la regla de la cadena. Entonces vamos a mirar un ejemplo, voy a empezar con un ejemplo sencillo y luego vamos aumentando el nivel. Entonces vamos a empezar. Yo di tantos minutos antes que empieces con... Entonces el ejemplo que vamos a abordar va a ser la función x al cubo menos 3x más 4, todo elevado a la 4, ¿cierto? Aquí tendríamos dos opciones. O resolver esa potenciación, ¿sí? Y tener el resultado de esa potenciación, y bueno, y después hacer la derivada de la suma y la resta con los sumandos que nos quedan, o aplicar regla de la cadena y hacer la derivada directamente. En los dos casos nos debe resultar lo mismo. ¿Listo? Claro, va a darnos la misma expresión, pero escrita de maneras distintas. ¿Listo? Voy a colocar un ejemplo. Supongamos que en un caso hubiera dado que el resultado fuera 15 y en el otro procedimiento nos da que el resultado es 10 más 5. Nos está expresando la misma cantidad, pero está escrito de una manera diferente. ¿Listo? Entonces, eso puede suceder. Vamos a aplicarle regla de la cadena. Entonces, aquí hay que identificar cuáles son los, las partes o las funciones que están realizando esta composición. Entonces, ahí rápidamente ustedes me dicen, si yo solo tuviera que separar en f y en g de x, ¿cuál sería la función que está más interna? La del polinomio. La del polinomio. Entonces, en este caso, pues mi función del polinomio sería x al cubo menos 3x más 4. Y la función que está más externa X a la 4. sería elevar esa expresión a la 4. Correcto. Como es composición, estoy utilizando la misma x. Recordemos que aquí es como cuando cambiamos la x por x más h, x menos h. Es exactamente lo mismo. Entonces, después esta x la cambiamos por toda esta expresión para formar finalmente la que tenemos aquí expresada. Entonces, una vez identificamos cuál es la función interna y cuál es la función interna, procedemos a calcular, me faltó algo, procedemos a identificar entonces cuál es la función o la derivada de esa parte. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Una pregunta. Señor. O sea, pues en ese ejemplo, pues está como fácil identificar de cómo están, de qué funciones están compuestas, ¿no? Pero ¿cómo se Correcto. hace para, pues sí, o sea, para saber de qué funciones están compuestas? Acá vamos a darnos cuenta principalmente que esta composición está dada por potenciación, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar precisamente que la base de la potenciación va a ser la primera función, la que está dentro de la otra.
y el exponente o los exponentes van a ser parte de las funciones que están externas. Entonces, en este caso, como tú lo decías, tenemos que el polinomio es la base de esta potenciación. Si lo pasamos a términos de potenciación, pues nos quedaría una base elevada a la 4, donde la base es la parte interna y este 4 es la parte externa. Entonces, la base va a ser todo este polinomio. ¿Sí? Sí. Aquí hablamos de composición de funciones y la composición va a estar dada principalmente es por la potenciación. Porque ya sabemos que si ya componemos una función a partir de la suma, pues ya hay otras reglas para esa composición. O sea, aquí podríamos tener que f de x sea x y g de x sea x más 1. Y si yo los compongo, pues me quedaría, por ejemplo, sí, nos quedaría x más 1 al componer f en g de x, porque es cambiar esta por esta expresión. Pero entonces aquí fíjense que nos queda el resultado de una suma. Y pues la derivada de la suma pues es sencilla de realizar. ¿Sí? Aquí estamos haciendo la composición de un término y una suma. Entonces, no hay problema. Con la resta pasa lo mismo. Entonces, podemos hacer la derivada directamente. Con la multiplicación y la división, bueno, la semana pasada abordamos lo que eran los teoremas para la multiplicación y la división. Pero con la potenciación, que es el caso que estamos abordando, y con la radicación, pues hay que recurrir a otro método, porque no hay una fórmula como si lo hay para la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces, en este caso, vamos a hablar que la derivada por regla de la cadena, vamos a utilizarla para potenciación, para radicación y para logaritmación. ¿Listo? Pero la logaritmación la vamos a dejar para más adelante. Hoy vamos a trabajar con potencias y con raíces. Entonces, directamente la base es la derivada interna y los exponentes conforman las derivadas externas. Entonces, en este caso vamos a aplicar la definición. Ya sabemos que elevar a la 4 es ese g, ¿listo? El g de x, que es la derivada externa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a hacer derivada externa, ¿listo? La derivada externa y después vamos a multiplicarla por la derivada interna. Entonces, cuando yo digo derivada externa, aquí estoy haciendo mención al exponente. Es decir, que toda la base la vamos a tratar como si fuese una letra. Por ejemplo, ahí es b a la 4, ¿sí? Porque la base es ese polinomio y está elevado a la 4. ¿Cuál es la derivada de b a la 4? 4. 4b a la 3. 4b a la 3. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Pero ¿qué pasa? B no era b, sino que b era toda esta base. Entonces, la derivada externa, pues directamente lo que vamos a hacer es, bajo el exponente, a multiplicar a todo ese polinomio. Entonces, ese polinomio es x al cubo menos 3x más 4. Y al exponente le resto 1. Ahí tengo la derivada externa. De nuevo, el 4 lo bajo a multiplicar y a ese 4 le resto 1. Y la base no la toco, queda igualita. Esa es la derivada externa. ¿Sí queda claro cómo se hace la derivada externa? Sí, señor. Sí, señor. Ok, esa es la derivada externa, pero dice que es la derivada externa por la derivada interna. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora sí vamos a derivar lo que está dentro del paréntesis, pero solo lo que está dentro del paréntesis. De este 4 ya nos desentendemos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la derivada de lo que está dentro del paréntesis? 13x 13x A la 2 cuadrado. menos 3. Menos Tres. 3. Más 0, ¿no? Entonces, pues ahí daría menos 3. Ahí tendríamos la derivada externa y aquí tenemos la derivada interna y aquí está el por. ¿Sí? Después de eso, lo que tendríamos que hacer es simplificar, reducir esa expresión todo lo que sea posible. Entonces aquí podemos ver que quedan dos multiplicaciones. Una que es el 4 por este paréntesis y la otra que es esta que encontramos acá en la mitad. Si yo quiero multiplicar este 4 con este paréntesis, no se puede. ¿Alguien me dice por qué no se puede hacer esa multiplicación que acabé de borrar? El El cubo. exponente.
Muy bien, por el cubo, por el exponente. Este exponente me impide hacer la multiplicación que tengo acá. ¿Por qué? Porque la jerarquía de operaciones dice que primero debo resolver el cubo. Entonces, como no he resuelto el cubo, esa multiplicación no la puedo hacer. Pero lo que sí puedo hacer es multiplicar este 4 con este polinomio. ¿Por qué? Porque este no tiene exponente. Entonces, como el exponente es 1, pues es como, o sea, puedo hacer la multiplicación sin problemas. Entonces, esa multiplicación sí la voy a hacer. Entonces, como es multiplicación, no importa el orden, ¿no? O sea, yo puedo tener 4 por 2 por 3 y es lo mismo que tener 4 por 3 por 2. Y eso es lo que voy a hacer acá. Este término es como si lo pasara al final y este término es como si lo pasara en este lugar y hago la multiplicación. Entonces voy a hacer esa operación. Tendríamos entonces, permítame borro un poquito eso. Entonces vamos a hacer esa multiplicación. 4 por 3x al cuadrado, eso nos daría 12x al cuadrado. 12x al cuadrado. Luego 4 por menos 3, Menos 12. menos 12. Y eso pues me queda multiplicando al otro polinomio. Entonces me queda multiplicando a x al cubo menos 3x más 4, eso elevado al cubo. Acabaron. Esa es la derivada. Ahí usted ya tiene que la derivada de f es esa expresión que tiene ahí escrita. Y ahí no se puede hacer lo de, el producto notable. Aquí se podría hacer esta potenciación, pero entonces no es un producto notable porque dentro del paréntesis tenemos 3 términos. Si Ah, fueran ok. solamente 2 términos, sí, pero al ser 3 términos no es producto notable. Sin embargo, pues se puede hacer, que esto sería, para solucionarla, tomar x al cubo menos 3x más 4, multiplicarla por x al cubo menos 3x más 4 y el resultado otra vez por el mismo, porque como está el cubo hay que multiplicarlo 1, 2, 3 veces. Sin embargo, con que lleguemos a esta expresión, ya habremos cumplido con la tarea que es encontrar la derivada. Esa es la derivada. ¿Listo? Y de todas maneras, si tenemos la expresión extensa, siempre hay que buscar la manera de reducir. Entonces, claro, si usted desarrolla este polinomio, después tendrá que factorizarlo, o sea, devolverse a donde está. Entonces, pues sería un poco innecesario. Entonces, ahí tendríamos ya encontrada la derivada de esa función. Entonces es derivada externa, que es bajar el exponente, multiplicarlo por lo que está dentro, pero eso que está dentro sin derivar, por eso en el teorema usted se da cuenta que es la derivada de g por u, pero ese u no está derivado. Este u que está acá no está derivado, solo g. Y después sí se hace la derivada de ese u, es decir, la derivada interna. Por eso, aquí en el ejercicio, tomamos el 4, lo bajamos a multiplicar, le restamos 1, pero lo que está dentro del paréntesis no cambia, sino hasta después de colocar el por. Ahí sí se hace la derivada. Entonces, la derivada por regla de la cadena es bastante corta. El procedimiento sale en 2 pasos, así como lo acaban de ver. Lo que ustedes deben tener claridad es en la identificación de la interna y la externa. Entonces, ahí estaría un primer ejemplo. Entonces, tenemos acá una raíz cúbica y un polinomio dentro de la raíz. Dentro de la raíz puede haber multiplicación, puede haber suma, resta, cualquier otro procedimiento, cualquier operación. Entonces, vamos a resolver, en este caso, esta operación con suma. Entonces, si es una raíz, es importante que esa raíz vamos a reescribirla como exponente. Si nuestra expresión no está escrito como exponente, entonces es recomendable escribirla como exponente. Entonces, si yo quiero escribir esa raíz como una potenciación, f de x, ¿a qué me quedaría igual? ¿Cómo? ¿Cómo así? Quiero reescribir esa raíz como una potenciación. Sería Entonces, x al cuadrado más 3x y eso elevado a 2/3 o ahí cómo sería. a la 1/3. No se Ah, suma. vale. ¿Listo? A la 1/3. Recordemos que la raíz, o sea, estamos aplicando la propiedad que nos dice que si yo tengo
raíz enésima de a a la m, eso lo puedo escribir como a elevado a la m a la m sobre n. Es decir, el exponente entre el índice. Entonces, en este caso, nuestro índice es 3, porque es raíz cúbica. Nuestro exponente, entonces aquí hicimos como si hubiéramos tomado toda esta expresión elevado a la 1. Entonces, fíjense que sería la base, la misma base, el exponente, que es el numerador, y el índice, que es el denominador. Entonces, ahí hemos reescrito como exponente, y ahí aplicamos regla de la cadena. Entonces, para aplicar regla de la cadena, ahora regla de la cadena. Tendríamos ya- que, señor, Ah, no, pensé que ya está, ahí ya está derivado, no, solo está no, convertido a potencia. correcto, ahí solamente lo reescribimos como exponente, como potencia. Ahora vamos a derivarlo. ¿Cuál es la derivada externa? ¿Qué hay que hacer para calcular la derivada externa en esa función, en esta de acá? Pero ahí también se pasa a multiplicar. Sí, Multiplicar el binomio por 1/3 y a 1/3 restarle 1. correcto. Entonces ese 1/3 que es el exponente lo bajo a multiplicar. Entonces queda 1/3 multiplicando al binomio. Y a ese 1/3 le resto 1. Entonces 1/3 menos 1 daría menos 2/3. Y a eso lo multiplico por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna? X al cuadrado más 2x. 2x 2x 3. más 3. 3. Perfecto. La derivada de lo que está dentro del paréntesis. Ya tenemos derivada externa, que fue solamente bajar el exponente y restarle 1. Y la derivada interna, que es derivar lo que está dentro del paréntesis. Aquí, como nuestro exponente no es 1, entonces no puedo hacer esta multiplicación. Pero sí puedo hacer esa multiplicación con esta expresión, con el segundo polinomio. Entonces vamos a hacer la multiplicación. 1/3 por 2x nos daría, 2x. correcto, más 1/3 por 3, ¿cuánto nos da? 1. 1. Uno. Muy bien. Y eso quedaría multiplicando la otra expresión. La otra expresión es x al cuadrado más 3x elevado a la menos 2/3. ¿Sí? Aquí ya nos faltaría únicamente quitar el exponente negativo si lo deseamos y quitarle el exponente fracción, volverlo raíz. Sin embargo, ahí hemos encontrado ya la derivada. Esa es la derivada de nuestra función f. Ahí ya la calculamos y redujimos.